un 15%. Bajó alrededor de 15 puntos porcentuales en el contexto obvio de una crisis. Posteriormente, ese porcentaje que representa el estrato de ingreso medio ha tendido a subir, pero todavía está en alrededor de 44 o 45%. Es decir, que todavía representa menos de la población que lo que representó hace aproximadamente 10 años atrás. Pero ese dato, y ahí tú confirmas el dato de la ONU para 2003-2004, en donde más de 1 millón de personas pasaron por debajo de la línea de pobreza. Así es, o pasaron a ser pobres, eso se confirma. Sí, sí. Eso posteriormente al 2003 y el 2004 no ha variado. En el año 2000, el estrato de ingresos medios tenía aproximadamente 4 millones de personas. En el año 2004 solo tenía alrededor de 3 millones de personas. Y en el año 2010, que es el último año cuyos datos están reflejados en el estudio, tenía 4.100.000 personas. O sea que había aumentado alrededor de 100.000 personas con respecto a lo que tenía el año 2000. Pero en términos de porcentaje de la población, dado que la población ha subido, entonces representan menos que lo que representaban en aquel momento. Es decir, que nosotros estamos peor que en el 2000. En términos de ingresos medios. Digamos que el porcentaje de personas que se puede considerar que tiene un ingreso medio está por debajo de lo que era en el año 2000. ¿Y qué nos dice el estudio? ¿Qué nos dice el estudio, discúlpame, Rolando, con relación a los niveles educativos de esas personas de ingresos medios? Muy interesante tu pregunta, porque uno de los aspectos que tratamos más profundamente dentro del estudio es precisamente cuál es el comportamiento educativo y cuál es el comportamiento laboral del estrato de ingresos medios. Te doy algunos datos que pueden ser de interés para ti y para los televidentes. Si miramos en términos de escolaridad promedio, el estrato de ingresos medios tiene alrededor de 9 años de escolaridad. Es decir, una persona típica del estrato de ingresos medios es una persona que ha llegado a primero de bachillerato. Eso contrasta, por ejemplo, con alrededor de 11 o 12 años para el estrato más acomodado, y contrasta con alrededor de 8 o 7 años para el estrato pobre. Es decir, que una persona del estrato de ingreso medio en promedio ha llegado al primer año de bachillerato. Si miramos en términos de los niños de esos estratos, ¿qué porcentaje de los niños y adolescentes, es decir, entre 6 y 18 años, del estrato de ingreso medio se encuentra fuera de la escuela? Encontramos que alrededor de 8% de estos niños están hoy fuera de la escuela. Del promedio, 8%. De ese grupo poblacional, las personas entre ellos que tienen desde 6 años hasta 18 años, que se supone que es la edad en que idealmente la persona tiene que estar corriendo por la educación básica y por la educación media, encontramos que aproximadamente 8% de esos niños en el estrato de ingreso medio está fuera de la escuela. ¿Cuál es la causa de eso? Son diversas. Uno de ellos es obviamente el trabajo infantil. Y si pensamos en términos de qué porcentaje de esos niños está trabajando, encontramos que aproximadamente 10% de los niños de 6 a 18 años del estrato de ingreso medio está también trabajando. Es decir, que en términos educativos notamos una situación que tiene que ser superada en términos de y en términos de profesionalidad, en términos de los individuos de ese grupo de ingresos medios, ¿sí?, que va a la universidad o que se ha graduado de alguna carrera, ¿qué resulta? Sí, en términos generales de la población dominicana, aproximadamente 29% de las personas que tienen edad universitaria, es decir, entre 18 y los 24 años, está yendo a la universidad. Obviamente ese es un promedio del país en términos generales, que es mucho más alto para el promedio acomodado y significativamente más bajo para el estrato de ingreso medio. En el caso del estrato de ingreso medio, esto probablemente está alrededor del 20%. Es decir, que de cada 100 jóvenes que deberían estar en la universidad solamente están el 29%. En términos generales. En términos generales, que para este segmento es significativamente claro, inferior. Porque digamos que ingresos acomodados pudiera estar casi el 80, el 90%. Así es. No tan alto, pero hay un porcentaje significativo. En términos internacionales, se considera que una población tiene, digamos, escolaridad ideal universitaria cuando el 50% de la población entre los 18 y los 24 años está en la universidad. En el caso dominicano eso está alrededor de 29%. Eso es cercano, aunque ligeramente inferior al promedio que se tiene en los países de América Latina. Y en términos ahora comparativos con relación a América Latina, los ingresos medios de la República Dominicana, ¿qué tan separados están o qué tan lejos están de lo que es la estadística a nivel de América Latina? En términos de porcentaje, el estrato de ingresos medios en América Latina representa desde un máximo
de aproximadamente 70% en algunos países como Uruguay, hasta un porcentaje muy cercano al 20%, como es el caso de Bolivia. Dominicana está más cercano a lo que es el porcentaje de Bolivia. Y en términos de condiciones de vida, laborales, educativas, etcétera, el estrato de ingreso medio dominicano se comporta ligeramente como sería el promedio de los países de América Latina. Dicho sea de paso, la comparación con los países de América Latina se basa en un estudio realizado por la OCDE, es decir, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que hizo prácticamente el mismo tipo de análisis que nosotros hemos realizado para el caso del contexto dominicano. Rolando, vamos a una pausa porque esta discusión es bastante interesante, estas informaciones que tú estás dando son bastante interesantes, pero yo quiero relacionar eso que tú estás planteando con lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y también con la crisis económica que está viviendo el país y también con la crisis económica internacional para ver entonces qué, en términos comparativos, qué nos resulta. Vamos a una pausa y nos vemos después de estos anuncios. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y el debate de la semana. Vamos a la última parte del programa y saben que estamos conversando con el doctor Rolando Guzmán, economista, y el que escribió el libro Composición Económica Dominicana, un estudio sobre los ingresos medios en el umbral del siglo XXI que se hizo para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Rolando, las características de los hogares de ingresos medios que tú estudiaste, ¿cuál es? En términos de acceso a servicios, por ejemplo, es interesante saber que un porcentaje significativo de estos hogares, de hecho, no tiene acceso a servicios tan esenciales como es el agua, por ejemplo. De hecho, en el estrato de ingresos medios, cerca de la mitad de los hogares no tiene servicios, digamos, sanitarios. Aproximadamente un tercio de ellos no tiene vivienda y por lo tanto tiene que vivir en viviendas alquiladas. Es decir, que en términos generales es bastante limitado el acceso a servicios que estos grupos tienen. Felizmente han subido a lo largo de la década ese porcentaje y también ha subido el acceso a bienes de consumo durable. Yo no sé si ustedes estudiaron eso, porque ahora que tú me des ese dato, mira, me engranó, porque tú me dices a mí, sí, porque tú me dices, bueno, las personas de ingresos medios de la población que en términos per cápita son $160 mensuales y multiplicado por 5, 4, 5, que es el promedio de personas por hogar, te da unos 700, 800. Sin embargo, ahora me dices que dentro de las características de ese grupo no tienen acceso a agua potable, no tienen servicios básicos, no, obviamente hay problemas de luz, no tienen acceso a determinados tipos de artículos de consumo. Entonces, mi pregunta es, ¿esos datos te justifican en los niveles de pobreza que nosotros tenemos en la República Dominicana o de alguna manera indican el problema que nosotros tenemos de lo que es los niveles de consumo necesarios para que una persona y un hogar pueda vivir adecuadamente? Así es que en términos generales en República Dominicana los ingresos son relativamente bajos para toda la población. ¿Bajo con relación a qué? Bajo con respecto a lo que se entiende que son los niveles propios de un país ya desarrollado. República Dominicana es un país donde aún aquellos que en el estudio consideramos como acomodados, en realidad tienen un ingreso relativamente limitado. Son personas que tienen poco acceso a la seguridad social, son personas que en gran parte tienen un limitado acceso a la propia educación. De hecho, aún dentro del estrato de ingresos medios, por ejemplo, alrededor de 2/3 de los niños en realidad está yendo a las escuelas públicas, no a los colegios que uno se imaginaría. Debo enfatizar el hecho de que el estrato de ingresos medios no necesariamente es lo que la gente imaginaría de personas con niveles profesionales, con acceso a seguridad social, con acceso a educación. Yo me lo imaginé así. No es así. En muchos países ese estrato de ingresos medios coincide con lo que se denomina la clase media o relativamente alta, pero en República Dominicana son dos grupos totalmente distintos. El estrato de ingresos medios es significativamente diferente a ese grupo de profesionales de alto nivel que la gente muchas veces identifica con lo que es clase media, por decirlo. Es decir, digamos que los resultados del estudio, en términos de lo que son el grupo de personas que forman
los ingresos medios o que fueron estudiadas están por debajo de lo que sería la clase media que nosotros definimos mentalmente. Así es, tal vez para decirlo usando tu expresión mentalmente,